Dios le bendiga, buenas noches, qué placer estar compartiendo con ustedes. Amigos, desde las facilidades de Centro Familiar Roca de Salvación, les saludamos, les extendemos un abrazo fuertísimo. Espero que esta temporada de fin de año Dios le esté bendiciendo. Usted y yo estamos seguros en las manos de Dios, así que tranquilo que Dios tiene todo en control. Estamos en esta noche también anunciando, hermanos, que tomaremos una semana libre debido a compromisos fuera del país de su servidor. Así que la próxima semana estaremos fuera del aire debido a que estaremos fuera del país. Así que nos disculpan a todos aquellos que puedan, por favor, pase la voz. Así que saludamos a nuestro amigo hermano Maynor Juárez. Saludos y abrazos. Y algún otro hermano que se vaya a conectar. En este día quiero compartir con ustedes sobre el tema votos que no agradan a Dios. Leemos en Jueces 11, versículo 30 y 31. La Escritura dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y de aquella hora los derrotó. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amados, la palabra de un hombre y una mujer de Dios cuenta mucho. Estamos viendo en este registro sagrado que un hombre, en su afán de querer celebrar la victoria que Dios le iba a dar frente a los amonitas, hizo un voto que le costó mucho. La Escritura relata que este hombre, Jefté, en su deseo de acelerar las cosas y de poder celebrar aquello que Dios por fe le iba a dar y le iba a entregar a sus enemigos, habla de más y hace un voto y una promesa a Dios. Le pregunto, ¿se agradará Dios de los votos que no tienen sentido? De los votos que no agradan, de los votos que de ninguna forma engrandecen a Dios. Mire, este hombre hasta cierto punto quería ayudarle a Dios. La Escritura registra de que él, en su afán de querer ver realizada la victoria, le promete a Dios que toda cosa o cualquier persona que saliera al encuentro, que él la ofrecería en holocausto, la dedicaría a Dios. Después de la victoria que Dios le da, ¿sabe lo que sucede? La hija de Jefté sale al encuentro con panderos y en celebración. Jefté, en lugar de sentir profunda alegría, pronuncia un grito desgarrador, porque él había hecho un voto y un pacto de que aquello que saliera al encuentro a recibirle sería dedicado a Dios en sacrificio. Es penoso, hermanos míos, cuando nosotros a la ligera hacemos votos y promesas y la palabra de uno cuenta.
La Escritura dice es que mejor que no prometas y que no cumplas. Que si hemos hecho un voto, que lo paguemos a Dios. Pero aquí nosotros entendemos que Jefté, en la euforia y con toda aquella ansia de ver realizada la victoria, promete a Dios entregar cualquiera que sea la cosa que saliera a encontrarlo. Resulta que no salió un cordero, un cabro, un buey, un caballo. Sale su propia hija. Y él ya había hecho una promesa a Dios. Estamos hablando de Jefté, capítulo 11 del libro de Jueces, versos 29 y 30. Todo ese capítulo. Encontrará usted cómo este hombre, en lugar de realizar una fiesta de celebración y de acciones de gracias, la victoria que él tiene le es un dolor profundo. ¿Por qué? Porque ignorantemente hizo un sacrificio que él no tenía que hacer. ¿Cuántas veces nosotros, en el calor del momento y sin pensar las cosas, hablamos y nos comprometemos y hacemos cosas que a la larga después nos arrepentimos? Dios no se agrada de los imprudentes. Si usted ha empeñado su palabra, es bueno que sepa que Dios espera que usted cumpla lo que promete. Es penoso cuando nosotros no guardamos nuestra palabra. Cuando nosotros somos personas que, en lugar de ser serios y responsables, cuando nosotros debemos de ser personas que en nuestras palabras y testimonios hablen, seamos personas tan volubles e inestables y quedemos mal con Raimundo y todo mundo. La palabra de un caballero, de una dama, cuenta. Y si usted y yo por A o B nos hemos comprometido, tengamos en mente que Dios espera que seamos cumplidores de aquello que prometemos. Pues Jefté, este caballero, sí era de palabra, pero era un hombre inflexible, era un hombre no razonable, era un hombre celoso de su religión, celoso de su fe, pero sin entendimiento. Hay personas que son celosos, y Pablo habla de Israel en el libro de Hebreos, que da testimonio de que eran gente celosa de lo de Dios, pero sin ciencia. En estos días de tanto fanatismo de extrema derecha como de extrema izquierda en el espectro político, y no solamente en el espectro político, también en el aspecto religioso, nos enfrentamos con personas que son de un extremo, en lugar de mantener un balance, siendo razonables, siendo justos, siendo prudentes. Y esto pasa, este hombre era un religioso ciego. En primer lugar, a Dios no le agradan los sacrificios humanos. Y lo primero que él piensa o que pensamos cuando él decide ofrecer en holocausto a su propia hija, obviamente está él actuando mal. ¿Sabe que si hemos salido, hemos confiado en nuestra palabra, nosotros somos deudores de lo que decimos? Pero también el creyente es una persona que puede reflexionar, puede evaluar sus decisiones y puede corregir y enmendar aquellas declaraciones que no agradan a Dios. Ahora, hay cosas que se pueden borrar, pero hay cosas que no se pueden borrar. Por ejemplo, cuando una persona agrade verbalmente, insulta a otro, por más que se disculpe, ya lo hecho y dicho no se puede volver atrás. La otra persona recibe un daño, muchas veces injustamente. Si usted y yo, por A o B, hemos sido rápidos al hacer un juicio, saltar a conclusiones, no escuchar a las personas,
¿Sabía usted cuántas personas no cometen el error y después se lamentan y piden perdón porque no han aprendido o hemos aprendido a escuchar? La Escritura dice, sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar. ¿Sabe lo que quiere decir pronto para oír? Quiere decir sea sensible a lo que las otras personas están diciendo. Hay veces que hay personas que en cuestión de relaciones humanas, interpersonales, son imprudentes, sin tacto, y no se miden lo que hablan, y dañan, y causan malestar en otras personas. Usted y yo hemos de aprender a ser personas sabias, sensibles, personas que podamos escuchar, atender a lo que nos están diciendo, sin saltar a conclusiones, sin ser jueces de las personas, sin creernos abogados ni doctores porque no lo somos. Jefté, en el capítulo 11 de Jueces que estamos tratando, hace una promesa loca. Dios ya le había dado la victoria. Dios no necesitaba ayuda de Jefté, pero él, en su eufórica manera de ser, habla rápido y dice que él va a ofrecer lo primero que se le presente. Tristemente, no se le presentó ningún animal sino su propia hija. Y hay dos versiones. Una es de que él la ofreció en holocausto. Aunque la Biblia habla que a Dios no le agradan. Levítico 18, 21 y 22, 5, a Dios no le agradan los sacrificios humanos. Los creyentes respetamos el cuerpo, es templo del Espíritu Santo. No podemos dañarnos, ni rasguñarnos, ni mutilarnos, ni hacer daño a nadie más. Mucho más quitarnos la vida. Era abominable ante Dios que un ser humano despedazara a otro. Eso es un problema mental. Los psicópatas nada más lo pueden hacer eso. Pero un creyente debe de pensar en lo que dice también. Por eso la Biblia dice que seamos pronto para oír, pero tardo para hablar. Así que, como dice el lema del carpintero, mide 2 veces para que cortes una sola vez. Es mejor que nosotros escuchemos y dejemos que las personas hablen y no saltar a conclusiones rápidamente, condenando, maltratando y después cometiendo graves errores. Pensemos 1 o 2 veces, que nuestras palabras sean de sanidad. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. De manera que el creyente sabe que con su manera de hablar puede bendecir o maldecir a otros. Jefté, hay otra versión que dice que no sacrificó a su hija, Jueces 11, sino que la entregó a vivir en celibato toda la vida. ¿Qué culpa tenía su hija de la imprudencia de su padre? ¿Por qué tienen que pagar gente inocente por nuestros errores y metidas de pie? ¿Sabe? Cada quien debe pagar por sus propios errores. En aquel entonces, en una sociedad patriarcal, el padre podía entregar a su hija o no. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, este hombre Jefté condenó a su hija, según esta otra versión, que no la descuartizó en holocausto, ni la quemó, sino que la entregó a vivir en celibato y a servir y tronchar los sueños de ser esposa, madre y traerle familia. Ella era hija única, sola, una hija de Jefté. ¿Por qué tenía que pagar las consecuencias esta joven virgen, muchacha temerosa de Dios, obediente y sumisa, que es tipo de Cristo? ¿Por qué el padre Jefté, Jueces 11, decide entregarla? Dios no se agrada de nuestras ligerezas de lengua. ¿Sabe qué? Nosotros hemos de aprender a escuchar, a orar si no estamos seguros, a preguntar 2 veces, a no dejarnos ir a la primera. Dios no se agrada de los sacrificios de los torpes. Jefté ya Dios le había dado victoria.
Dios no quería sacrificios humanos o que sacrificara a su propia familia, pero Él dice, lo primero que me sale al encuentro. ¿Y sabe qué? Le sale al encuentro a la hija. Y algunos dicen que la sacrificó. Hay otra versión que la condenó a vivir en celibato, un tipo convento. Eso causa tanto daño cuando nosotros no somos sabios al hablar. Cuando hablamos primero y pensamos después. No cometamos esos errores que pueden terminar dañando muchas vidas. Seamos personas prudentes y oremos y pidamos dirección a Dios. Hay votos que son innecesarios. Dios es soberano y no necesita nuestra ayuda. Dios no le está pidiendo que usted le ayude. Dios lo que quiere es que le obedezcamos. ¿Por qué no aprendemos que Dios tiene control de todo? Y Él no me está exigiendo que yo haga algo en contra de su palabra, en contra de mi conciencia. ¿Por qué usted va a arriesgar su libertad ayudando a un criminal? ¿Por qué usted y yo no podemos buscar personas que no tienen documentos? Nos hacemos coyotes, nos hacemos personas traficantes humanas. De manera que si tenemos conciencia, seamos prudentes. Por unos pesos más no tenemos que comprometer nuestras convicciones. No tenemos que arriesgar nuestra familia y sacrificar a nuestros seres amados. Ningún padre tiene que hacer lo que hizo Jefté. Y si estamos hablando de Jefté en esta noche, Jueces 11, es porque hay padres que torpemente, ¿por qué él tuvo que prometer a Dios dar un sacrificio? Y no pensó que podía venir un niño, su esposa misma, su mamá misma o alguien más. ¿Por qué tuvo la hija que pagar las consecuencias? Unos dicen que la descuartizó y la ofreció en holocausto. Otros dicen que la condenó a vivir encerrada y nunca conocer varón, privarle el sueño a su hija. ¿Cuántos padres, por no ser temerosos de Dios y no pensar antes de hacer las cosas, arriesgamos nuestra familia, nuestros matrimonios, dañamos a nuestros hijos y perdemos el cariño y el respeto de los demás? Pero hay algo más que quiero concluir. Ningún hombre, ninguna mujer debe manipular a Dios. Dios no necesita ser manipulado ni ayudado. Usted y yo, nuestro sí debe decir sí y nuestro no, no. Si no puede hacer algo, no se comprometa. No sacrifique a su esposa, ni a sus hijos, ni a ningún ser humano. Si tenemos que pagar las consecuencias, seamos nosotros. Pero nadie debe de pagar por los errores de alguien más. Ni usted, ni sus hijos, ni nadie más. Cada quien debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero este padre le quitó el sueño a su hija, destruyó su futuro, encerrándola en un convento. Esa es otra versión. Qué pena que nosotros no aprendamos que Dios no necesita ayuda. ¿Por qué manipular con promesas a Dios y decirle voy a orar y ayunar 20 días y tú me vas a tener que contestar? Dios no me tiene que contestar. El ayuno no es para doblarle ni la oración el brazo a Dios. Dios no necesita que el ayuno y la oración no tiene que ser para doblarle a Dios su corazón, rompérselo, doblarle el brazo. La oración es para hacernos más obedientes, más humildes, más sinceros. Pero usted dice, con este ayuno y esta oración yo voy a obligar a Dios. Dios no puede ser obligado. Hay ayunos y oraciones que Dios nos contesta porque son mal hechas. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué no aprendemos a pedirle a Dios y ser sabios cuando hablamos? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios bendiga esta palabra. Te saludo en el nombre de Jesús. Debido a un viaje a la linda República de Guatemala, toda la próxima semana no podremos estar en el aire. Les aviso a ustedes, no piensen que les dejemos, que abandonamos este ministerio. Sencillamente que con mi amada esposa estaremos en la bella Guatemala.
departamento de San Marcos, a todos aquellos que nos ven en la aldea Chilabet de San Marcos. Ahí estaremos ministrando. Así que pido sus oraciones por todo y si no nos vemos pronto, un abrazo. Dios le bendiga y que esta palabra sea de utilidad para usted. Exploremos la palabra más de Dios. Si usted acaba de entrar, le invitamos de lunes a jueves, pero esta semana estaremos fuera del país. Pero medite en esta palabra y otra programación. Buenas noches y que Dios le bendiga. Saludos y abrazos. Buenas noches.